los vecinos a los 2 cuadras podían escuchar ese timbre. Entonces, era una broma entre nosotros. Y si alguien llega y no estamos esperando el timbre, ahí soñaba. Y hasta la casa temblaba por semejante timbre, ¿verdad? Entonces siempre nos pegaba un susto. Yo creo que literalmente Jennifer había caído platos si alguien llega a tocar el timbre. Entonces, siempre era un poco sorprendente recibir una visita. Pero yo me acuerdo en una ocasión alguien tocó el timbre y todos en la casa pues nos saltamos de sorpresa. Y yo me acuerdo que yo fui a ver quién era. Y era como un delegado de como 4 o 5 personas. Todos con cafetas oficiales. Entonces, obviamente, a ver un grupo de personas así, la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Quién buscan? ¿Y qué quieren conmigo? Entonces, imagínense ustedes estando en su casa y si llega 4 o 5 personas con gafete, ¿ustedes van a dejarlos entrar? Sin hacer un montón de preguntas primero, no. Y eso nos hace reflexionar un poco en el texto que vamos a ver. Como personas naturalmente hacemos preguntas. ¿Quién te ha enviado? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me buscas? ¿Quién te ha enviado? Entonces, el título de la predicación hoy es Enviado a salvar. Y eso realmente nos ayuda de una manera de introducción pensar en cómo los contemporáneos de Jesucristo hubieran preguntado a verlo. ¿Quién te ha enviado? ¿Por qué te ha enviado? ¿Qué quieres con nosotros? Y todas esas preguntas. Entonces, yo les invito pues ponerse de pie y vamos a leer de Lucas capítulo 3 en cuanto el enviado. Y ya saben que eso se trata con Cristo. Voy a empezar a leer para ustedes a partir del versículo 14 de Lucas capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, para cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel durante el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue enviado, sino Naamán el sirio. Al oír esas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre
que tenía un espíritu de demonio inmundo, diciendo, y el cual clamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo que te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Entonces todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares con contorno. Me detengo ahí, que Dios añade bendición a su palabra. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Entonces vamos a examinar ese pasaje reflexionando en quién fue enviado, a quién y por qué. ¿Quién fue enviado? Entonces sabemos que, como yo les comenté de la campaña del timbre, ¿verdad?, que asustó a todos, así fue Juan el Bautista. Él preparaba el camino, de la nada llegó vestido en pelos raros y ropa hecha de animales silvestres, y caminaba en el desierto, predicaba arrepentimiento y bautizaba. Nadie esperaba. Tenían tantas preguntas. ¿Quién es este Juan? ¿Es él el Cristo? Entonces es como tocando el timbre. Todos estaban ya atentos. Ahora, ¿quién viene? Y pues donde nos detuvimos la vez pasada en el libro de Lucas, vimos el diálogo entre Cristo y Satanás. Cristo fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás, pero nunca pegó. Y versículo 14, donde empezamos hoy, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ahí una pista en cuanto a quién envió a Jesús. Dios Padre y Dios Espíritu. Entonces dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Entonces mira, ahí las personas están dándose cuenta de que hay alguien nuevo en el pueblo. Es Cristo. Y pues él realmente estaba creciendo en fama en toda la tierra de alrededor de Galilea. Dice el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Eso es importante saber, porque sinagoga quiere decir en hebreo algo semejante a congregar juntos. Entonces es una asamblea. Después de la destrucción del templo en el cautiverio babilónico, no había templo. Entonces los judíos durante mucho tiempo, sin tener un lugar donde congregarse, buscaron casas y eventualmente edificaron edificios donde congregarse por falta de un templo. Pero había colecciones de sinagogas en cada pueblo, en cada lugar, y ellos se congregaban los días sábados. Entonces estaban congregados y Cristo tendía a visitarlos, visitaba a los sinagogas. Salió de Galilea, dice el versículo 16, vino a Nazaret. Pues si este es el lugar donde creció Cristo, creció con José, su padre terrenal, siendo un carpintero, y su madre María, y estaba pues no tan largo del lago de Galilea. Y dice el versículo 16, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Entonces no es que visitaba 2 veces al año, sino que él iba todas las semanas. Y dice que conforme a su costumbre. Y dice que se levantó a leer. Eso pues es algo que pueden ustedes imaginar, porque muchas veces puedo decir, hey, mire, hermano Alfonso, ¿nos puede leer un pasaje? Y él se pone de pie y lee para nosotros. Igual nosotros tenemos la lectura bíblica. Como la vez pasada yo leí de 1 Timoteo 4, hoy hermano Joel leyó de 1 Timoteo 5, entonces los judíos hacían lo mismo, tocaban turnos a cada uno de ellos y seguían en su lectura. Pero esa lectura, Lucas destaca cuál era el texto que fue asignado o seleccionado por Cristo. No se dice si fue asignado o seleccionado, solo sabemos que a él le tocó leer. Dice el versículo 7, se le dio el libro del profeta Isaías. Me detengo ahí porque el versículo 20 no lo describe como libro, dice rollo. Entonces los jóvenes estaban viendo cómo es un rollo de pergamino.
Entonces, el libro de Isaías es muy sorprendente porque hace menos de un siglo descubrieron en Palestina el rollo de Isaías. Y yo personalmente he tenido la oportunidad de verlo. Y es tan grande que ellos hicieron un museo y al desenvolverlo, uno puede estar caminando como una hora solo para echar un vistazo en todas las palabras que se encuentran en ese pasaje. Si ustedes se fijan, en el libro de Isaías son 66 capítulos. Entonces es un libro largo y se divide más o menos en 3 obras, 3 movimientos. Ustedes han visto películas, hay diferentes escenas, diferentes partes de la película, pero Isaías básicamente tiene 3 partes. La primera parte es como un bofetazo, para decirlo así. Para los israelitas era una parte que ellos pues no gustaban mucho, porque eran palabras de ira de parte de Dios. Les voy a dar una muestra. Por favor, vayan conmigo a Isaías capítulo 1. El primer capítulo de Isaías 1. Voy a empezar con el versículo 2. Y presta atención, ¿verdad? Y ustedes me pueden decir si es muy agradable siendo un judío. Dice: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Israel y provocaron a ira al santo de Israel, y se volvieron atrás. Y mire también versículo 5. ¿Y por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y el pasaje pues sigue así. Entonces no es una descripción muy agradable. Hoy, siendo Día de Padres, si un papá habla a sus hijos así, pues hay un problema. Y dicho y hecho, había un problema en Israel. Entonces, la primera parte de Isaías, no tan agradable. En medio del rollo de Isaías hay una parte que es histórico. Habla del rey Ezequías, de la visita de los asirios y todo eso. Pero la tercera parte es la parte que más gustaba a los judíos. Era, bueno, viendo una película que termina feliz prácticamente. Entonces la parte que Cristo leyó vino de la última parte. Buenas noticias. Entonces, si usted piensa, ¿a quién nos ha enviado aquí? Bueno, ¿y viene con qué? ¿Con buenas noticias o malas noticias? Entonces, de leer de esa parte de Isaías, eran buenas noticias. Entonces, vamos a volver otra vez a Lucas 4, pero mantengan sus dedos ahí en Isaías porque vamos a ver otra parte. Entonces, Lucas 4, versículo 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, miren, eso es bien impresionante porque Cristo agarra una parte de Isaías que era de entre los más agradables a los judíos y lea en cuanto realmente lo que es el propósito por lo cual Él fue enviado. Mantengan sus dedos ahí y por favor vayan conmigo al texto que Cristo leyó en la sinagoga. Eso es de Isaías 61. Y preste atención a lo que vemos aquí. Isaías 61, empezando con versículo 1.
Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantó de Jehová, para gloria suya. Entonces, este texto fue algo que realmente Dios había hablado a Isaías. Y Isaías estaba escribiendo esa palabra señalando hacia el Mesías, o sea, el ungido. ¿Se acuerdan ustedes que aprendimos que Cristo quiere decir ungido? Entonces, este pasaje para ellos fue clave en saber quién esperar. Era una pista para ellos. ¿Quién estaban esperando? Estaban esperando esto, que pues iba a venir en el Espíritu de Jehová, ungido, escogido para un propósito. Entonces, volviendo a Lucas 4, Cristo lee esta parte y establece algo impresionante en cuanto a quién era Él. Mire, versículo 20. Vamos a ver esto más detalladamente, pero quiero enseñarles lo que hay en el versículo 20 y adelante. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. O sea, en aquel tiempo en la sinagoga no es que todos llegaron con sus Biblias. Era un rollo por congregación. Y quizás lo guardaban en una jarra o en una caja bonito o algo así. Y cuando le tocaba a aquel hermano leer, le daban el rollo. Él lo abre, lee, vuelve a enrollarlo y lo devuelve al asistente. Entonces eso es lo que dice. Lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Pueden visualizar esto ustedes, ese escenario? Interesante. Dejó de hablar después de leer un texto que muy probablemente todos hubieran disfrutado. ¡Qué buena lectura! ¡Qué buen pasaje! Pero todos sus ojos estaban fijos en él. ¿Quién es que fue enviado a nosotros hoy? Y viéndolo ahí sentados, dice, y todos estaban, dice el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Me detengo ahí porque él básicamente dijo a ellos, este pasaje se ha cumplido delante de ustedes. O en otras palabras, yo soy de quien habla este pasaje. Entonces, él realmente estaba revelando a ellos que él fue el enviado por Dios, el ungido, el que estaba motivado y movido por el Espíritu del Señor. Es una cosa increíble que él dijo esto. Mire lo que dice el versículo 22 y dice que todos estaban maravillados. ¿No es este el hijo de José? Fue bastante difícil para ellos entender. Delante de ellos, un humano común y corriente, el que fue criado por José en su taller de ebanistería, de carpintería. Lo conocemos. No es este que viene todos los sábados aquí. Y qué bonito le dio. Qué buena pronunciación. Qué buena lectura. Pero dice que él es el prometido, el ungido. Versículo 23, Jesús persiguiendo lo que habían ellos y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también en tu tierra. Obviamente ellos querían ver milagros. Si este habla como es el ungido de Dios, que nos compruebe con milagros.
con cosas como Él ha hecho en otros pueblos. Versículo 24 dice, y Cristo añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer en Sarepta de Sidón. Mire, ahora Cristo está por dar una enseñanza muy clave. Los judíos pensaban que realmente Cristo vino meramente a ellos, esperando a alguien enviado por Dios. Ellos esperaban un conquistador, alguien que iba a derrumbar a los romanos y librarlos y de repente salvar al pueblo de Israel. Pero Cristo quería asegurarles que sus expectativas eran equivocadas. Vuelvo a enseñarles nuevamente lo que Cristo leyó de Isaías 1. Dice ahí básicamente 4 propósitos por los cuales Cristo fue enviado. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cristo vino a salvar a personas físicamente, de una manera, ¿verdad? Él hizo milagros y restauró un leproso, un paralítico, un ciego, hasta resucitó a muertos. Pero la razón principal era sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y quién de nosotros no ha tenido, quizás hasta hoy, tiene un corazón quebrantado? Eso nos afecta. Hay expectativas en la vida, hay dolencias, hay conflictos emocionales en nuestros hogares y cosas que pasan. Entonces todos estamos quebrantados de corazón de una manera. Y por eso Cristo vino a ofrecer salvación y restauración. Dice también, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Bueno, ¿quiénes son los cautivos? Que nos enseña el libro de Romanos, que todos hemos sido prisioneros del pecado. Por nosotros mismos, por nuestra naturaleza, somos esclavizados y encarcelados por nuestro pecado. Pablo mismo dice, las cosas que yo quiero hacer, yo no las hago. Las cosas que quiero dejar de hacer, yo siempre lo hago. Sigo en lo mismo, como un perro que come su vómito y empieza a vomitar otra vez. Siempre se mantiene enfermo en el mismo ciclo. Pero Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los que están enchachados pues, en su pecado, a librarlos. Dice también, Él vino a dar vista a los ciegos. Y Él sí restauró a los ciegos físicamente, pero estaba hablando de espiritualmente, los que no podían pensar en las cosas invisibles, las cosas que son eternas, solo estaban viendo a sus pies, solo estaban viendo a sus afanes, solo estaban viendo a sus dificultades o a sus deseos, no pensando en las cosas de arriba. Vino a restaurar la vista a los ciegos. Y dice también a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, oprimidos por el sistema, oprimidos por el pecado. Y versículo 19 explica con claridad la razón principal por qué Cristo fue enviado. Eso dice, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61 habla de las buenas nuevas, del año agradable, de un año de libertad del pecado. Entonces, por todo eso, Cristo fue enviado. ¿Pero enviado a quién? Y ahora es donde estamos, en capítulo 4, donde Cristo está dando 2 ilustraciones en cuanto a quién fue enviado. Pues los que estaban en Nazareo querían decir, mire, si este es el Cristo, haz un milagro aquí. Ahorita, haz un milagro. Queremos ver algo. Compruébenos quién eres. Y Cristo dice, mire, yo no fui enviado a ustedes.
Yo no fui enviado meramente a Israel, sino a los gentiles, a los demás. Y quiero que ustedes entiendan algo del contexto aquí, porque él menciona dos profetas, Elías y Eliseo. Elías, pues dice ahí en versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Interesante que leímos de viudas en este texto de 1 Timoteo 5, ¿verdad? Entonces, en cualquier sociedad, la viuda queda más expuesta a tener una falta de recursos. Y en aquel tiempo había una sequía. No llovió como ayer, sino que pasó 3 años y 6 meses después de la última lluvia. Entonces, obviamente, después de tanto tiempo, ustedes que son agricultores y saben de esas cosas, ¿cuántas cosas producen después de 3 años y medio sin lluvia? Nada. Todos están experimentando hambre, más que todo ella. Entonces, Primera de Reyes, si ustedes buscan ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, nos explica un poco del contexto a lo cual Cristo está haciendo mención. Primera de Reyes, capítulo 17, hablando de Elías, empezando en versículo 8. Y dice, y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión, y mora ahí. Y yo aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y a él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió, vive Jehová tu Dios, que yo no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo a Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. Entonces, impresionante, ¿verdad? Lo que Dios hace. Entonces, pero es importante que ustedes sepan que esa mujer no era de Israel, era de Sidón, Sarepta de Sidón. Era de un lugar básicamente de los enemigos de Israel. Entonces, con tantas viudas, tantas personas con necesidad, curiosamente Dios mandó su profeta a ella. Entonces para los israelitas eso hubiera sido confuso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere cuidar a los suyos primero y después a los demás. Pero eso nos hace entender que todos son amados por Dios. Judío, gentil, hondureño, estadounidense, que quien sea, Dios es un Dios de amor. Y quiere mostrar su amor, su bondad. Los israelitas querían que el enviado fue únicamente para ellos, el mensaje de salvación únicamente para ellos, pero no es así. Cristo vino a buscar los suyos, los perdidos. También Cristo dice, realmente hablando de Elías primero, luego dice versículo 27 de Lucas 4, dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Y al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Entonces no vamos a leer 2 de Reyes capítulo 5, pero se los recomiendo. Eso es un relato de cómo Naamán, siendo también un extranjero, tenía lepra. Y él pidió a sus siervos una recomendación. Y ellos dijeron, pero no es esto un profeta en Israel, Elías. Vaya, búsquelo. Él te puede restaurar. Y dicho y hecho, eso es lo que pasó. Mandó a su enemigo para pedir restauración y Dios usó a Eliseo en sanarlo. Entonces, este es el tipo de Dios que tenemos. El tipo de Dios que envió a Jesucristo. No solamente para tratar a su pueblo, sino que también a sus enemigos. Nos da un patrón para nosotros, ¿verdad? Si Cristo fue enviado para salvar no solamente a los que aparentemente eran de Israel, pero también a los demás que de nosotros. ¿Estamos enviados solamente a las personas que queremos o a las personas que menos queremos? Hemos sido llamados y enviados para todos. Pero mire, en este pasaje los en la sinagoga estaban preguntando, ¿quién es que fue enviado? Cristo les responde, les contesta la pregunta. Ellos quieren saber, ¿a quién fue enviado? Y ellos se enojaron a saber que no fue enviado meramente a ellos. Entonces de repente su actitud cambia de uno de admiración, ¿verdad?, a un enojo, a un furor. Dice ahí que al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para defenderle. ¿Cuál era su intención al mirarlo y escucharlo? No, más bien para matarlo. Y esto, amigos y hermanos, también nos ayuda a entender algo. A veces cuando escuchamos la palabra del Señor, nos gusta seleccionar el texto, ¿verdad? Hey, Isaías 61, qué bueno. Pero al tocar con Isaías 1 no nos gusta mucho. A veces nos gusta cuando escuchamos al hermano Melvin predicando de un texto que puede señalar a otro como un pecado en su vida. Y luego predica un texto que me señala a mí como me siento, ¿verdad? Duele el efecto de la verdad de la palabra de Dios. Realmente nos provoca una respuesta. Y eso nos ayuda a entender algo acerca de nosotros. En un momento estamos tan contentos con la palabra de Dios, pero luego la misma palabra de Dios nos ofende y nos enoja. Y muchas personas han salido de iglesia porque a ellos no les gusta el mensaje de Dios. No queremos hablar de pecado. No queremos hablar del Espíritu Santo convenciéndonos por algo que no está bien en nuestra vida. Las personas que Lucas comenta aquí en el ministerio de Cristo, en un momento lo amaban y a los 10 minutos querían matarlo. Entonces, voy a terminar realmente viendo algo en cuanto contestando la pregunta, ¿quién es que fue enviado aquí? Entonces, si ustedes avanzan un poco conmigo, versículo 31, Jesús escapa de Nazaret y dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Mire, va de un pueblo a otro, lo reciben bien, el mismo patrón. Lucas sigue repitiendo eso, ¿verdad? Dice, estaba 33 en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual le clamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
Yo te conozco que eres espirituales, Señor, y algunos de nosotros aquí estamos hoy y podemos testificar lo que tú has hecho por nosotros. Y pues hay otros también que tú has venido a buscar para librarlos de su pecado, para librarlos de una falta de esperanza, Señor. Señor, gracias porque tú realmente viniste a hacer todo eso y no solamente fue en palabras, sino una predicación comprobada por su vida, por su ministerio sin pecado, por su muerte, por su resurrección, por la tumba vacía y por el hecho de que tú estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros en este mismo momento, Señor. Gracias, Señor. Te damos por llamarnos hijos y hijas tuyas, Señor. Eso es algo que no merecemos, algo que no entendemos, Señor. Pero tú viniste a buscarnos siendo nosotros tus enemigos. Pero gracias por librarnos de este cautiverio al pecado, Señor. Úsenos y permítenos, Señor, descansar en ti en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, el enviado, oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.